Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondiente al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 1 con el tema vivienda. Vamos a ver el tema número 2, que corresponde a la distribución y tipo de vivienda, servicios básicos y servicios estratégicos, cuáles son sus características y la necesidad imperante de la aplicación dentro de programas de carácter social dentro del Estado. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya saben lo que está remarcado de amarillo, esa es la tarea central. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los materiales más comunes que utilizan la vivienda en el país? Ahí ustedes tienen que un poquito también investigar cuáles son los tipos de materiales los cuales se utilizan para la construcción de la vivienda, tanto en el sector urbano-rural y en el sector rural. La siguiente actividad dice, ¿sabes cuáles son los pasos que las personas y las familias deben dar para obtener una vivienda propia? La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo de la vivienda? Esas son las preguntas y a continuación tienen ustedes un gráfico que también tienen que desarrollar, el cual dice de la siguiente manera, dice consolidación del aprendizaje, relaciona, piensa en los problemas que ocasiona la falta de servicios básicos, cita ejemplos de la vida práctica, de la vida de cada uno de ustedes en relación a los siguientes temas. Ustedes tienen este cuadro, tienen los servicios básicos y tienen la problemática que ustedes han presentado o han evidenciado, ya sea dentro de sus propias familias o también pueden ser en el entorno social en el cual ustedes se desenvuelven. En cuanto a la falta de la electricidad, algún tipo de problemas, la falta de agua potable, la falta de gas y por último la falta de alcantarillado. Ustedes tienen que ir colocando cuáles son las problemáticas que ustedes evidencian dentro de nuestro país, dentro de la vida práctica, qué es lo que en relación a estos servicios básicos que están dentro del cuadro. Ustedes tienen que completar de acuerdo con su criterio, el criterio de cada uno de ustedes. Eso es el contenido de la tarea, la parte esencial que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, eso tienen que hacer en la parte superior de su hojita, cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita. Esto lo hacen en la parte superior y a continuación, de forma inmediata, desarrollan su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En relación al contenido de las tareas, ustedes deben leer las recomendaciones en la rúbrica de calificaciones y al final de la rúbrica de calificaciones tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 1 con el tema, en este caso es la vivienda de la semana número 2 de fecha 11 de marzo del 2024. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 11 de marzo, la fecha límite de entregas del 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Entonces tienen un tiempo bastante prudencial para desarrollar esta actividad. Así que por favor sigan cumpliendo, sigan desarrollando y subiendo a su aula virtual en cada una de las tareas, en cada una de los deberes que obviamente ya se encuentran habilitados. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que tienen que hacer, vamos inmediatamente a desarrollar el material de apoyo. Vamos a ver el proceso de explicación en relación al contenido de su material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a hablar sobre la vivienda. Cuando hablamos de la vivienda, prácticamente este es un tema bastante álgido para toda la población en general, debido a que lamentablemente en nuestro país es uno de los elementos que más falta hace a la mayoría de la población. Hay muchas personas que no tienen una vivienda propia, que viven en lo que se conoce normalmente como arriendos,
renta de casas y obviamente esto genera un proceso de dificultad en cuanto al cumplimiento y satisfacción del cumplimiento de los servicios básicos que satisfagan las necesidades de cada una de las familias. En cuanto a este proceso, vamos a ir viendo la distribución y tipos de vivienda. Desde inicios de la vida humana, la vivienda ha sido una necesidad fundamental. En ella se asientan las personas y sus familias, se desarrollan las actividades cotidianas y a veces es también el sitio de trabajo, como hoy ustedes, cada uno de ustedes lo están haciendo, con el sitio de trabajo, sitio de educación, están recibiendo clases desde sus hogares. La construcción y distribución de la vivienda en el Ecuador va al ritmo del crecimiento de la población. El aumento del número de habitantes y la movilidad de las personas hacia las ciudades, especialmente a las más grandes, a las ciudades con más oportunidades laborales, ha creado una fuerte presión por viviendas. Las provincias donde más se ha concentrado la instalación de viviendas son las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, y también en menor medida los Ríos y el Oro. En el Ecuador, el número de viviendas particulares tipo casa equivalen al 72.7% del total. La vivienda tipo departamento representa solamente el 9.1%. Viviendas más precarias como el cuarto de inquilinato, mediagua, rancho, covacha y choza suman el 17.8%. Una cifra significativa. En cuanto a las viviendas propias, se sitúa en el 67.4%. La alquilada o el que se encuentra en arrendamiento en un 23%. Estos datos pueden conducir a falsas interpretaciones porque hay personas que tienen varias viviendas y por otro lado hay una enorme cantidad de personas que no poseen casa propia, que no poseen una estructura que les permita sobrevivir. Esto en relación a la vivienda. Prácticamente nosotros tenemos aquí un proceso de datos estadísticos, los cuales pueden, obviamente, no son datos verídicos ni son datos estables, puesto que, como ya nosotros hemos visto, nosotros tenemos una tendencia en cuanto a la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Mientras se incrementa la tasa de mortalidad, de natalidad, obviamente también aumenta la necesidad de casa, de viviendas. Entonces prácticamente va fluctuando, va intercalando también este proceso. Hay diferentes aspectos que inciden bastante en los datos que se les ha proporcionado y otro también es prácticamente el sector económico, la tasa económica. Las personas que tienen trabajos con una remuneración inferior al salario básico también son personas obviamente que no poseen casa propia y obviamente son bastantes, es un porcentaje bastante considerable. Como se había dicho, estos datos obviamente no pueden ser verdaderos en su totalidad, porque de acuerdo a los censos muchas de las personas no son sinceras el momento de responder a las encuestas que lo realiza el INE. Y más bien, obviamente, se puede evidenciar que muchas personas, muchas familias son propietarias de varios bienes y bienes inmuebles. Y esto genera a falsos positivos, esto genera un proceso, obviamente, que los porcentajes que se les ha mencionado no sean al 100% reales. Entonces, si nosotros vemos en la realidad actual que nosotros vivimos, prácticamente el número de personas que no tienen una vivienda propia es bastante alto, mientras las personas que tienen vivienda propia es obviamente un grupo minúsculo por el hecho de que poseen varios bienes inmuebles dentro de sus haberes. En relación a las casas, en relación a la vivienda, también hay otro aspecto fundamental y que nosotros, y obviamente eso es de atención prioritaria por parte del Estado, que son la atención mediante los servicios básicos. Los servicios básicos son prácticamente un proceso correlacional con la vivienda. Toda vivienda debe poseer conexión a electricidad, conexión a agua potable, al aguas servidas, y también hoy en día se ha incorporado como una necesidad del Internet. Ustedes ven que el Internet hoy en día no solo se utiliza para juegos,
no solo se utiliza para ocio, para descanso, para diversión, sino también se ha aplicado, en este caso, el Internet para otro tipo de actividades, como es la educación, como es el comercio y otras actividades comerciales más que obviamente han mejorado la calidad de vida también de las personas. En relación al servicio básico, el número promedio de personas que habitan una vivienda en el país es de 4 y 5, pero la dotación de servicios básicos es bastante desigual entre el campo y la ciudad. La concentración urbana de las viviendas facilita la provisión de alcantarillado y de agua potable. La provisión de agua entubada dentro de la vivienda urbana supera el 70%, mientras que en el sector rural apenas llega al 20%. Eso quiere decir que existe un amplio déficit en cuanto al servicio de agua potable en el sector rural o en el campo. El servicio de electricidad, por otra parte, cuya provisión resulta más fácil, tiene cobertura muy amplia. El tendido eléctrico alcanza el 99.8% en el sector urbano y el 90.8% en el sector rural. Eso quiere decir que se ha cubierto la necesidad de electricidad en el campo y en los sectores rurales. La gran mayoría de las viviendas usan gas para cocinar y para actividades de la casa. En este caso, obviamente, el servicio de gas, obviamente, es abastecido a través de bombonas en nuestro país. Si nosotros vemos, haciendo una comparación, por ejemplo, con Perú, con Colombia, prácticamente el gas en estos países, obviamente, llega a cada uno de los hogares como el agua potable en nuestro país a través de tuberías. Eso es una de las características, las diferencias que hay entre hogares en otros países y todavía aquí en el Ecuador todavía tenemos el servicio de gas por bombones. En cuanto al tipo de construcción de las casas existen de bareque y otras casas existen de adobe, otras casas existen de cemento armado, existen casas de caña. En cuanto a los materiales de construcción son muy variados de acuerdo a la situación económica y también de acuerdo al lugar. Por ejemplo, en la costa la mayoría de las personas utilizan, especialmente en el campo, en el sector rural, utilizan obviamente las casas de caña. Obviamente es lo que de acuerdo a las posibilidades de cada una de las familias poseen para poder construir su vivienda. En cuanto a la necesidad de mi vivienda o la necesidad de una vivienda, mi vivienda, como la de todos los ecuatorianos, debe proporcionar una vida digna para mí y para mi familia. Esto quiere decir que mi vivienda debe ser construida con buenos materiales, como el bloque o también como el ladrillo, con habitaciones cómodas para los familiares, con alcantarillado y agua potable, servicios higiénicos y de electricidad, teléfono y ducha con agua caliente y provisión de gas. Ese sería la casa o la vivienda adecuada para, obviamente, que cumplan los requisitos para que proporcione una vida digna a cada uno de los ocupantes de una determinada familia. También es importante que mi familia mantenga relaciones de respeto y convivencia con los vecinos. Eso es fundamental. Muchos de nosotros nos peleamos con nuestros vecinos, no somos buenos llevados con nuestros vecinos por obvias circunstancias. Pero obviamente hay un tema de buena vecindad, hay un tema de correlación que nosotros tenemos que respetar y que también está establecida en la normativa legal dentro de nuestro país. Entonces nosotros debemos mantener una convivencia con nuestros vecinos. Que todos tengamos acceso a lugares de socialización y esparcimiento como parques, juegos infantiles y canchas deportivas. Por fin, nuestras viviendas deben también tener acceso al transporte público y sitios en donde se puedan realizar compras y obtener servicios como lavado de ropa, reparación de determinados electrodomésticos, entre otras actividades. Ese sería el proyecto de una vivienda adecuada o la vivienda, obviamente, dentro de los parámetros normales. Lamentablemente, ustedes verán que por diferentes circunstancias, en nuestro entorno social o en el desarrollo de las ciudades, unos barrios han avanzado bastante, tienen todas estas características, otros barrios tienen estas características a mediana ejecución y otros sectores obviamente carecen de la mayoría de todos estos servicios elementales para el desarrollo de la vida.
Entonces, obviamente se transforman en lo que se conoce en las grandes ciudades como los suburbios. Prácticamente son sectores donde no tienen los servicios básicos, no cumplen determinadas normativas que determina a nivel de las normas internacionales para que se consideren como barrios. Eso sí, también temas que deben cumplir, que deben ejecutarse de parte del Estado. Es prioridad proporcionar a cada uno de los ciudadanos de los servicios básicos, los más elementales, tales como la electricidad, el agua, el servicio de alcantarillado y otras actividades más. La disponibilidad de servicios higiénicos y duchas ha registrado avances notables. El 62.2% cuenta con este servicio en forma exclusiva y apenas el 10.3% tiene en uso común. El 55% de las viviendas disponen de ducha de uso exclusivo, pero el 33% no lo tiene y el 12% la usa de forma comunitaria. La cobertura del servicio telefónico solo llega a la mitad de la electricidad. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la telefonía celular o la telefonía móvil ha permitido mayor cobertura. No tenemos, es verdad, si la mayoría hacemos, por ejemplo, aquí en clases un censo, prácticamente ustedes verán que la mayoría de ustedes, por no decirlo, el 100%, no tienen un servicio de telefonía fija, de telefonía convencional la mayoría, pero sí estamos cubiertos con telefonía móvil, con celulares. Eso nos ha permitido generar un proceso de comunicación mucho más efectiva incluso que la misma telefonía fija. En resumen, en las zonas rurales es mayor la carencia de servicios básicos. En las dos regiones más pobladas, en la costa y la sierra, prácticamente la mitad de la vivienda no dispone de servicios de agua potable y de eliminación de aguas residuales o de aguas servidas. Entonces, prácticamente esto puede generar un proceso de incremento de enfermedades de carácter contagioso. Entonces, obviamente, el Estado ecuatoriano debe proporcionar de forma obligatoria, eso no es, de acuerdo a la voluntad de quienes están administrando el país, sino es obligatorio por parte del Estado que deben dar cumplimiento con este tipo de servicios. En cuanto a los servicios estratégicos, otros servicios que son estratégicos en la vida de las personas y el cubrimiento de sus necesidades de vivienda son sin duda la vialidad, los accesos a establecimientos educativos, salud, comercio, áreas de esparcimiento y servicios de recolección de basura. Son complementarios, pero son fundamentales dentro del desarrollo de una vida digna. El principal contraste entre las viviendas urbanas y las rurales es la marcada diferencia de los servicios de recolección de basura, en una proporción de un carro recolector por semana en parroquias rurales a 40 carros recolectores diarios en las grandes ciudades. Es claro que las ciudades son centros muy poblados y sus necesidades son mayores, pero las administraciones municipales han desatendido sistemáticamente a las áreas rurales y eso no debe existir porque obviamente nuestra ley es incluyente, no es excluyente. Nosotros todos, tanto las personas del campo como las personas de la ciudad, tenemos las mismas necesidades y también tenemos los mismos derechos establecidos en nuestra constitución, que es que prácticamente donde se establecen nuestros derechos, pero también las obligaciones que tenemos. Así como tenemos la obligación y todas nuestra vivienda y nosotros como familia tenemos el derecho de tener todos estos servicios, nosotros tenemos también obligaciones. ¿Cuáles serán las obligaciones? Obviamente de cancelar todos los rubros que obviamente generamos en relación al consumo de agua, de luz, de teléfono y todas los impuestos o las recaudaciones que han generado o que ha generado el Estado o los GATS parroquiales, los GATS municipales, a fin de, obviamente, subvencionar y sostener, dar mantenimiento a todos estos servicios estratégicos, a toda la infraestructura. Entonces, así como nosotros tenemos derechos, nosotros también como ciudadanos tenemos obligaciones de cumplir determinadas obligaciones, especialmente en el pago de servicios básicos. Esto en cuanto al desarrollo de esta primera etapa en relación a la vivienda. Vamos a ver un poco más y vamos a ver
vamos a analizar la conceptualización de todo este proceso. A continuación vamos a ver la definición de vivienda. ¿Qué es una vivienda? Aquí viene la conceptualización y esto les va a servir a ustedes también para, obviamente, dentro del proceso de aprendizaje, para que ustedes puedan repasar, puedan tener una idea clara de qué es una vivienda y, obviamente, si es que sale alguno de este tipo de preguntas en el test que van a tener al final de esta unidad, obviamente puedan responder a cabalidad. La vivienda es un lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. Este tipo de edificaciones ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. Esa es prácticamente la estructura y las características de una vivienda. Casa, departamento, apartamento, residencia, piso, hogar, domicilio y estancia son algunos de los términos que se usa como sinónimo de vivienda. La utilización de cada concepto depende de ciertas características, generalmente vinculadas al tipo de construcción. De esta forma, las viviendas colectivas reciben el nombre como apartamentos o departamento, mientras que las viviendas individuales se conoce como casa, chalet, entre otros términos. La vivienda provisional o precarias también pueden ser denominadas con términos específicos como chabola en determinados países, por ejemplo en Argentina. El conjunto de dichas casas se conoce con el nombre de villa. Entonces, cada uno de los sectores, cada uno de los países, cada uno de las regiones también tiene sus propias determinaciones para darle o para referirse a este tipo de habitaciones, este tipo de viviendas. Cuando hablamos de una vivienda digna, el acceso a una vivienda digna es un derecho humano inalienable. Va mucho más allá de nuestra Constitución. Es un derecho humano inalienable. Eso quiere decir que nadie nos puede quitar ese derecho, ya que un techo inadecuado atenta de forma directa contra la salud física y mental de las personas. La accesibilidad física, la inclusión de servicios básicos, tales como el agua potable, el gas, la electricidad, el respeto por las tradiciones culturales y la seguridad deben formar parte del derecho a la vivienda. Pues prácticamente la vivienda es prácticamente un mundo, es una correlación con otras actividades. Primero la salud física, la salud mental. Si ustedes tienen una casa propia, ustedes van a encontrarse un poco más en paz en cuanto al trabajo, en cuanto al desarrollo de actividades, porque no tienen esa presión de pagar arriendo y otras actividades más. En cambio, si ustedes no poseen una casa propia, eso les va a afectar tanto física como mental. Si les afecta la mente, obviamente la parte física, el cuerpo también va a ser afectado. Ustedes van a estar estresados, si es que tendré plata para pagar el próximo mes y otras características más. El sueldo, ya ustedes ven que el trabajo también es bastante reducido en nuestro tiempo y eso obviamente dificulta poder cumplir con obligaciones tales como obviamente el proceso de arrendamiento de una vivienda para poder desarrollar nuestras actividades. Otro de los aspectos fundamentales que se ha mencionado en este extracto es, obviamente, el respeto a las tradiciones culturales. En relación al respeto de las tradiciones culturales, muchas habitaciones o muchos pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país, recordemos que no somos únicos, nosotros somos diversos, nosotros tenemos diferentes culturas, nosotros tenemos diferentes nacionalidades y cada uno tiene, obviamente, todos, de hecho, todos tenemos las mismas obligaciones y tenemos los mismos derechos ante la ley. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que respetar y el Estado tiene que respetar en cuanto a la construcción, al tipo de construcción, a las características, respetando las tradiciones culturales de cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas, tanto de la costa, el montubio, de la sierra, el indígena, el campesino y también el indígena del oriente. La seguridad, la seguridad es otro factor fundamental.
que obviamente cada una de las viviendas deben poseer todos los aditamentos de seguridad y también el Estado debe proporcionar los procesos de seguridad necesarios, tales como el acceso a seguridad a través de la Policía Nacional y de otros medios, obviamente que garanticen que nuestros bienes se encuentren seguros dentro de cada uno de los sectores donde nosotros pertenecemos. Más allá de estos postulados, lo cierto es que la mayoría de los estados no garantizan el derecho a la vivienda, y nos incluimos nosotros, el Ecuador. A los ciudadanos no garantiza el Estado el derecho y el acceso sobre todo a la vivienda. Las viviendas precarias son muy frecuentes tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más lejanos. Un número cada vez mayor de personas se ven forzados a vivir en la calle, renunciando a toda comodidad y a la higiene y a la intimidad que merecen. Ustedes verán que hay muchas personas, incluso niños, que se encuentran en situación de calle. Entonces, eso es prácticamente eso es una clara violación de los derechos humanos establecidos, no solo en nuestra constitución la reconoce, pero obviamente se encuentran establecidos a nivel mundial en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Crisis en cuanto a la crisis habitacional, en los últimos años, la crisis a nivel mundial, en conjunto con las desafortunadas decisiones, han llevado a muchas personas a la ruina económica. Se ha vuelto muy común encontrarse en tiendas de campaña, en parques públicos y montes cercanos a las ciudades, pertenecientes a individuos que lo han perdido todo y que no consiguen otra forma de seguir adelante. El gran desequilibrio que tiene lugar en este mundo conjuga a una serie de personas que se niegan a trabajar y que se abusan del sistema para obtener ayuda económica mientras disfrutan de unas vacaciones no merecidas, con aquellas que ven desmoronarse sus esfuerzos por construir un futuro estable. Dada la recesión y la tasa de desempleo, en muchos países siempre es ascendente todo este tipo de problemas. El derecho de la vivienda digna no parece otra cosa que una frase hecha al observar las condiciones en las que subsisten tantos seres humanos. Obviamente también hay lo que se conoce como la viveza criolla. No obstante, nosotros hemos visto como ciudadanos, hemos visto este éxodo que se dio, esta movilidad humana que se dio de nuestros coterráneos, no coterráneos, sino podríamos decir de ciudadanos hermanos, obviamente en este caso de Venezuela. Ustedes ven muchas de las personas, pues, algunos vinieron a trabajar, lo hacen honradamente, otros no lo hacen honradamente y muchas de las personas se han dedicado prácticamente a mendigar. Y aquí se aplica este proceso, que muchas personas abusan del sistema, y por eso que también el Estado y los diferentes estados tratan de no acceder, de no abrirse con estos programas para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna, porque hay muchas personas que abusan, muchas personas que se consideran avivatos, obviamente que buscan pescar a río revuelto, por decirlo de otra manera, en términos comunes, y obviamente quieren vivir a expensas obviamente, de lo que determina el Estado. En cuanto a las características de la vivienda ideal, una vez más, la vivienda ideal es diferente para cada persona, aunque por convención debería contar con las comodidades y las instalaciones necesarias para el aseo personal, para el reposo, que resulta esencial para llevar una vida sana y para la alimentación. En algunas de las grandes ciudades, el precio a pagar por metro cuadrado es tan alto que solo unos pocos pueden aspirar a comprar o alquilar una casa espaciosa. La mayoría simplemente se conforman con una puerta que cerrar por las noches, o quiere decir, por una casa pequeña. Esto nos lleva a la repartición de los seres humanos que hacemos de los bienes. Mientras a algunos se les niega una cama, otros tienen casas de varias plantas, con cuartos de baño individuales para cada integrante del grupo familiar,
más de un coche y grandes jardines con piscinas. Existe una eterna discusión en torno a la pobreza y a la riqueza. Prácticamente aquí hablamos de la mala distribución en cuanto a los recursos de cada uno de los estados, con una parte argumentando que cada uno hace lo que desea con su dinero y otras sostienen que todos deberíamos tener un mismo nivel de comodidad independientemente de nuestro capital. Dado que el ser humano a lo largo de muchas generaciones se fue adaptando a la vida en la ciudad, a una serie de necesidades que hoy en día consideramos básicas, a pesar de no haber sido para nuestros antepasados más lejanos, la vida en las calles resulta devastadora, tanto a nivel fisiológico como mental. Eso obviamente es una parte negativa en cuanto al desarrollo de las grandes ciudades. Prácticamente, si nosotros vemos hoy en día qué es lo que está pasando, por ejemplo, con nuestros compatriotas, muchos de ellos obviamente también depende de un proceso de suerte, por decirlo de otra manera. Nuestros compatriotas que están migrando hacia los Estados Unidos, muchos de ellos estarán justamente en este proceso de situación de calle, en la cual no pueden suplir sus necesidades básicas, obviamente hasta poder encontrar un trabajo digno, hasta poder empezar a despegar. Entonces nosotros tenemos que también tener en cuenta todas estas características y estos problemas se agigantan más, especialmente en las grandes ciudades de unos países del primer mundo, donde se encuentran las grandes fábricas y entre comillas también existe una alta probabilidad también que consigamos mejores oportunidades en relación a un empleo que nos permita obviamente subsistir o cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, pero obviamente hasta ese entonces nosotros vemos, por ejemplo, hay documentales relacionados a la ciudad de Nueva York, a Los Ángeles, a otras ciudades, obviamente que existe una alta tasa de personas en situación de calle y que se han transformado, obviamente, un problema social. En este caso, los Estados Unidos, a través de sus diferentes programas sociales, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de todas las personas que siguen ingresando a este país en busca de mejores días. Por eso nosotros acá, igual en las grandes ciudades, tales como Quito, Guayaquil, Cuenca, nosotros también podemos observar a personas, obviamente, que se encuentran en situación de calle. En la mayoría de las ciudades del Ecuador también se encuentran en situación de calle. Eso también refleja una problemática social y la falta de compromiso de las autoridades por, obviamente, tratar de cubrir todas las necesidades o parte de las necesidades que aseguren una vida digna a cada uno de los ciudadanos. De esta manera, compañeros, se ha explicado el material de apoyo, se les ha dado un poco más de material en cuanto a las características relacionadas al tema, que fue la vivienda, y obviamente esto les permitirá a ustedes desarrollar una tarea con más facilidad, la tarea que se les ha planteado para esta semana. Así que, por favor, señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes. Sigan cumpliendo con todas las obligaciones y si tienen alguna dificultad, si tienen algún problema, obviamente ustedes están en la libertad de enviarme un mensaje. Obviamente ya saben, indicando nombre, apellido y de qué nivel de educación ustedes están cursando para yo poderles dar soporte en cuanto al desarrollo de las tareas, en cuanto al desarrollo de las actividades. Si tienen algún problema, se comunican con confianza conmigo y si está en mis manos, encantado de la vida les podré ayudar. Señoras y señores, de esta parte llegamos al final de la presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, pasen bien. Bendiciones, Lisa, gracias.